Asóciese con las personas adecuadas. Todo, tanto en la vida como en los negocios, es relación. Todo lo que alcancemos o no logremos alcanzar estará estrechamente ligado de una u otra manera a otras personas. Nuestra capacidad para cultivar las relaciones acertadas con las personas adecuadas en todas las etapas de nuestra vida personal y profesional será el determinante crítico de nuestro éxito y nuestros logros y tendrá un efecto extraordinario en la rapidez que alcancemos nuestras metas. Cuantas más personas conozca y le conozcan de forma positiva, más éxito tendrá en cualquier cosa que intente. Una única persona en el momento y lugar oportuno puede abrirle una puerta que le cambie la vida y le ahorre años de arduo trabajo. Una parte clave de la fijación de metas es que identifique a las personas, grupos y organizaciones cuya ayuda necesitará para alcanzar sus metas. Para conseguir cualquier meta necesitará la ayuda de muchas personas. Y probablemente usted se preguntará, ¿y quiénes son? Permítame compartirle que existen 3 categorías generales de personas cuya ayuda y cooperación necesitará en los próximos años. Son personas que están en su círculo profesional y en torno a él, su familia y amigos y personas de grupos y organizaciones fuera de su círculo social o laboral. Tiene que elaborar una estrategia para trabajar de forma eficaz con cada grupo. Empiece con su círculo laboral. ¿Quiénes son las personas más importantes en ese terreno? ¿Cuál es su plan para tener una relación de más calidad con ellas? Haga una lista de todos los que trabajan dentro y fuera de su campo. En ellos su jefe, sus compañeros y colegas, sus subordinados y especialmente sus clientes, proveedores y vendedores. ¿Cuáles de ellos tienen una capacidad mayor para ayudarle o perjudicarle en la consecución de sus metas profesionales? A veces pregunto a mi auditorio, cuando estoy dictando una conferencia, ¿cuántos de los presentes están en el servicio al cliente? Solo alzan unas pocas manos. Entonces señalo que todo el mundo está en el sector del servicio al cliente, independientemente de cómo lo llamen o de cómo lo hagan. Por eso es necesario definir a un cliente como cualquier persona de la que dependemos para el éxito y el avance en nuestro empleo o negocio. También podemos definirlo como cualquiera que depende de nosotros de alguna manera. Mediante este par de definiciones, casi todos los que nos rodean son clientes nuestros en cierto modo. Por ejemplo, su jefe es su cliente principal en el trabajo. Su habilidad para satisfacerlo tendrá más impacto en su futuro, en sus ingresos e incluso su carrera que cualquier otra actitud que usted pueda poseer. Si desagrada a todos los demás, pero su jefe está encantado con usted, estará seguro y a salvo en su puesto. Si agrada a todo el mundo, por el contrario, dentro y fuera de la empresa, pero su jefe no está contento con usted, solo ese problema puede cortocircuitar su futuro, como lo escucha. Ahora, una de las mejores estrategias que puede usar es hacer una lista de todo lo que en su opinión le han contratado para hacer. Es decir, responda a la siguiente pregunta: ¿por qué estoy en nómina? Anote todo lo que le ocurra, después llévelo de una manera a hacer una lista y se lo entrega a su jefe y pídale que la ordene según sus propias prioridades. ¿Qué es más importante para él? Y lo segundo, ¿qué es más importante? Y lo tercero, y así sucesivamente. A partir de ese momento, disciplínese para trabajar en la tarea que es prioritaria para su jefe todo el día.
Asegúrese de que siempre que su jefe lo vea o hable con usted, esté trabajando en la prioridad que le ha fijado. Esto hará más para ayudarlo en su carrera que cualquier otra decisión que tome, créamelo. En un estudio recogido por Success Magazine hace algunos años, se le propuso a 140 presidentes y directores generales que hicieran 24 cualidades del empleado ideal y se les pidió que se les seleccionara dentro de las más importantes. El 86% de estos altos cargos seleccionaron dos características como las más importantes para el éxito y el ascenso profesional. La primera era la capacidad para establecer prioridades, para separar lo relevante de lo irrelevante. La segunda era la de hacer el trabajo rápidamente y además de eso de ejecutarlo con prontitud. Nada le ayudará más en su carrera que la fama de ser una persona que consigue hacer el trabajo más importante rápidamente y bien. De allí podemos decir, esta es la trampa. Muchas personas trabajan mucho, pero no trabajan en lo que su jefe considera la tarea más importante. Lo triste es que si hacemos muy bien un trabajo sin importancia, esto podría dañar nuestra carrera e incluso poner en peligro nuestro empleo. Dado que las condiciones cambian, mantenga las líneas de comunicación con su jefe abiertas. Asegúrese de que lo que está haciendo hoy sigue siendo la máxima prioridad de su jefe. Y luego dedíquese a hacerlo rápidamente. Nada hace más feliz a un jefe que contar con alguien que consiga realizar una tarea con prontitud. Asegúrese de ser ese alguien. Cuanto más guste y le apoyen quienes están junto a usted y por encima o por debajo de usted, más le pagarán y más rápidamente le promocionarán. Cultive la fama de alguien dispuesto a dar, además de alguien dispuesto a mejorar. Busque maneras de ser un recurso valioso para quienes le rodean y ellos buscarán automáticamente maneras de ayudarle y respaldarle cuando usted más lo necesite. De allí decimos, juegue en equipo. Quizás la cualidad más importante que puede cultivar para el éxito a largo plazo en su trabajo es jugar bien en equipo. En un estudio realizado a lo largo de varios años en la Universidad de Stanford, los investigadores averiguaron y descubrieron que la capacidad de funcionar bien como parte de un equipo era la cualidad más identificable desde el exterior en una persona señalada para un rápido ascenso. La dinámica de grupos es muy interesante. Fíjese, para empezar, el 20% de los miembros de un equipo hacen el 80% del trabajo. El otro 80% aporta muy poco a las reuniones y raramente levanta la mano para ofrecerse voluntario para hacer algo en particular. Su trabajo, oiga bien esto, su trabajo es estar entre ese 20% superior. Para ser un buen jugador en equipo, acuda a todas las reuniones que se preparan. Siéntese frente a la persona que dirige la reunión. Y eso sí, haga contacto visual directo con tal persona. Hable con prontitud y haga preguntas. Ofrézcase voluntariamente para las misiones que surjan. Y cuando se ofrezca para hacer algo, hágalo bien y rápidamente para que quede claro quién es la persona a quien acudir dentro de la empresa o dentro del negocio o dentro de ese equipo. Por otro lado, puede crear un campo de energía positiva, atrayendo en torno a usted y cultivando la fama de ser la persona de la que todos se pueden fiar para que el trabajo se haga.
Como resultado, le ofrecerán más tareas y más importantes junto con la autoridad y la remuneración que le acompañarán junto con ello. Tómese tiempo para conocer a sus subordinados y a las personas que están por debajo de usted dentro de ese escalafón de la compañía. Hable con ellos y hágales preguntas. Ofrézcase para ayudarlos de ser posible. Sea especialmente amable y cortés con ellos. Haga lo indecible por elogiarlos de manera positiva y de manera genuina, agradeciéndoles su trabajo. Usted se sorprenderá del cambio que esto representará en su carrera. Ahora bien, es necesario que pueda invertir todas estas actividades que está haciendo para que usted la pueda llevar a algo muy interesante que se denomina de sí mismo. Y allí justamente decimos que una norma está representada en estas palabras: cuanto más de sí mismo sin esperar nada a cambio, más volverá a usted desde las fuentes más inesperadas. Ninguno de los esfuerzos que haga para ampliar sus contactos se perderá por completo. Al igual que la semilla, cada contacto tiene un periodo de germinación diferente. Algunos rinden resultados de inmediato, otros no los rendirán durante muchos meses o incluso en años. Pero eso sí, debe prepararse para tener paciencia. Por eso, David McClelland de la Universidad de Harvard ha investigado las cualidades y características de quienes obtienen resultados excelentes. Él descubrió que la elección de un grupo de referencia, cuyo grupo esas personas con quienes nos asociamos habitualmente, eran más importantes para determinar el éxito o el fracaso que cualquier otro factor. Como dice el gran Zig Ziglar, si quieres volar con las águilas, no puedes seguir escarbando el suelo con los pavos. De allí, ¿qué es lo que te decimos? Muévase en torno a las personas adecuadas. Haga cuestión de principio relacionarse con la clase de personas que le gustan, a las que admira, respeta y quiere parecerse en el futuro. Relaciónese con la clase de personas a quienes toma como ejemplo y se sentiría orgulloso de presentar a sus amigos y compañeros. La elección de un grupo de referencia positivos y orientados a una meta puede hacer más para llenar de energía su propia carrera que cualquier otro factor. Por eso decimos, vuele con las águilas. Hay innumerables ejemplos de personas que trabajan en un puesto más o menos medio y consiguen resultados medios y ganan incluso un sueldo medio. Y de repente, un buen día, pasan a trabajar a una empresa muy avanzada. ¿Y qué es lo que pasa? Al cabo de pocas semanas, la actitud de esa persona ha cambiado por completo. ¿Y a qué se debe todo eso? Se debe a la continua relación con personas optimistas, dinámicas, orientadas a los resultados, y el mismo individuo medio empieza a rendir ahora unos niveles extraordinarios. Esa es la razón de que casi cada cambio importante en nuestra vida irá asociado a un cambio en las personas con quienes nos rodeamos o vivimos o trabajamos. Por eso, en cada momento crucial de nuestra vida, suele haber alguien que nos guía en una dirección u otra, abriéndonos o cerrándonos puertas o ayudándonos de alguna manera. Dijo el barón Rothschild lo siguiente: no haga amistades inútiles. Si usted está decidido en serio a ser el mejor y llegar a la cumbre en su campo o en su área, no puede permitirse pasar el tiempo con personas que no van a ningún sitio en la vida.
por muy agradable que estas personas puedan ser. En este sentido, debe ser egoísta en el buen sentido de la palabra respecto a sí mismo y a sus ambiciones futuras. Debe establecer unos niveles altos, tanto para sus amigos como para sus compañeros, y negarse a aceptar un compromiso con personas que no valgan la pena. Ahora bien, muchas personas empiezan a tener malas compañías y entablan amistades inútiles en su carrera o en su profesión. Es normal y es natural que esto acontezca. Por eso decimos que no hay nada malo en equivocarse, especialmente cuando estamos siendo jóvenes o inexpertos en esa etapa de nuestra vida. Lo que sí no se puede perdonar, y por eso decimos que es imperdonable, permanecer en una situación que nos impide hacer realidad todo nuestro potencial. ¿Cuál es la lección? La lección es que haga de las personas con quienes se asocia, ellas puedan tener más efecto en lo que llegue a ser que cualquier otro factor. Por eso decimos, sus relaciones más importantes es esa tercera categoría, la tercera categoría de personas cuya ayuda y cooperación necesitará. ¿Quiénes son? Permítame decirle, son su familia, son sus amigos. Y por eso dijo Benjamín Disraeli, ningún éxito en la vida pública puede compensar el fracaso en casa. Es vital que dedique todo el tiempo y afectos necesarios para forjar y mantener una vida de alta calidad en su hogar. Cuando su vida familiar es sólida y segura y está caracterizada por unas relaciones cálidas y afectuosas, todo le irá mejor en el mundo exterior. Pero si algo va mal en casa, por falta de atención o por negligencia, pronto afectará sus resultados en el trabajo de forma negativa. Los problemas domésticos distraerán su atención y agotarán su energía. Con frecuencia puede llegar a sabotear su propia carrera, sin darse cuenta y estando consciente de ello. Ahora, si al principio tiene que trabajar muy duro para abrirse camino en su campo, no deje de hablarlo y explicárselo a su familia. A lo largo de su carrera, le exigirán que llegue a auténticos extremos. Ahora, para ello tendrá que trabajar muchísimas horas más allá de lo normal y con frecuencia muchos días sin fiesta ni vacaciones, a fin de aprovechar una oportunidad o poder completar un proyecto. Por eso es necesario que se asegure de que deberá discutir estos extremos por adelantado con los miembros de su familia para que comprendan qué está pasando y por qué lo está haciendo. Organícelo para compensarlos más tarde, tomándose el tiempo libre o marchándose de vacaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que más importa es que usted mantenga el equilibrio en su propia vida. Ahora, cuando haya decidido qué personas, grupos y organizaciones necesita que le presten ayuda y cooperación para alcanzar sus metas, tome la resolución de convertirse en experto en relaciones. Trate siempre a todo el mundo con amabilidad, con cortesía y con comprensión. Practique la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Sobre todo, la estrategia más sencilla es tratar a todo el mundo en casa y en el trabajo como si fuera el cliente del $1.000.000. Trate a los demás como si fueran las personas más importantes del mundo. Trátelos como si fueran capaces de comprarle productos o servicios por un valor de $1.000.000. Como dijo Edmund Fox, si tiene que ser descortés, séalo con los extraños, pero guarde sus modales profesionales para su familia.
Todos los días, oiga bien, todos los días, de todas las maneras posibles, busque formas de aligerar la carga de otras personas y ayudarles a hacer su trabajo mejor y a vivir con menos problemas. Así acumulará una enorme reserva de sentimientos positivos hacia ustedes, que al final de cuentas, estos volverán para beneficiarles año tras año. Por eso, a la hora de poder asociarse con las personas adecuadas, haga una lista y le voy a dar una sugerencia con 5 puntos. Mire, primero, haga una lista de las personas más importantes que hay en su vida, en la empresa y por supuesto en el trabajo o en el negocio. Elabore un plan para ayudar a cada una de esas personas, de tal manera que usted se pueda identificar y ellas se puedan identificar con usted. En segundo lugar, haga una lista de las personas más importantes de su vida del plano personal. Determine la clase de relación que quiere tener con ella y lo que tendrá que hacer para lograrlo. En tercer lugar, identifique los grupos y las organizaciones de su comunidad y su campo a los que le sería útil pertenecer. Infórmese por teléfono o por alguna vía viable y asista a las próximas reuniones de estos grupos. Y en cuarto lugar, haga una lista de las personas más importantes de su comunidad o su campo y establezca un plan para conocerlas personalmente. Finalmente, como quinto, busque todas las oportunidades para ampliar su círculo social y profesional. Envíe correspondencia, envíe correos, envíe mensajes de texto para lograr, obviamente, crear puentes y generar todas esas relaciones posibles con todas las ocasiones en las cuales usted pueda.